yo amaba se volvieron contra mí. O sea que hay personas que Job tenía amigos, tenía íntimos amigos, tenía amistades más cercanos. Y según él contaba con esas personas, pero dice que en el momento de la angustia, en el momento de la tribulación, dice la Biblia, que se olvidaron de él. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Gloria al Señor. Se volvieron contra mí. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué Dios se aparta de las personas? ¿Por qué Dios se aparta de las personas? Porque hay personas que han dicho, hermano, yo no sé qué me pasa a mí, que cuando yo oro a Dios, cuando yo le clamo a Dios, siento que Dios no me oye. Cuando yo le grito a Dios, siento que Él no me oye, siento que mi oración no pasa del techo, siento que mi oración no sirve, siento que hace falta algo, como que Dios se ha apartado de mí, dicen muchas personas. ¿Por qué Dios se aparta de las personas? Gloria a Dios. Hay una razón por la cual Dios se aparta. Podemos decir dos razones o tres razones, pero una de ellas es la que vamos a ver ahora. Dice la palabra del Señor, Deuteronomios capítulo 32, verso 20. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, verso 20. ¿Por qué Dios se aparta de las personas? Gloria al Señor. Si lo tiene ahí, me indica un amén. Si ya lo tiene por ahí. Amén. Ok, Deuteronomio 32, 20. Dice la palabra del Señor así. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. ¿Qué dijo Dios ahí? Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Dios estaba hablando ahí. Voy a esconder mi rostro de ellos. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Gloria al Señor. Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. O sea que Dios, hermanos, ha dicho al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se volvió a los ídolos son aquellas cosas que más amas, lo primero que más amas, lo que más amas, la idolatría, lo primero. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, dice que ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. O sea que Dios escondió también su rostro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se volvió a los ídolos. Cuando el pueblo de Israel se volvió a los ídolos, cuando el pueblo de Israel empezó a adorar a cosas que no es Dios, a otro Dios, Dios dijo, voy a esconder mi rostro. Dios lo dijo, voy a esconder mi rostro. O sea que Dios ha dicho que sí, Él esconde su rostro. El salmista dice, ¿por qué te apartas en el tiempo de la tribulación? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Job dice, ¿por qué te escondes de mí? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Y el Señor Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que Dios se aparta de las personas. Dios se esconde de la oración. Dios esconde su oído, Dios esconde su vista de nosotros. ¿Por qué? Porque quizás de alguna manera hemos provocado a ira a Dios. Por eso es que muchas veces nuestra oración, por eso mucha gente dice, mi oración siento que no pasa por allá, siento que Dios no oye, siento que Dios no me escucha. ¿Por qué?
Porque de alguna manera le hemos provocado a ir a Dios. Por eso es que Dios no oye. Por eso es que Dios no responde. Él solo se queda. Él dice en Deuteronomios: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Porque hay una razón por la cual Dios no nos oye. ¿Por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no me oye? Dios no me escucha. ¿Se ha olvidado Él de mí? Dios no se ha olvidado. Lo que pasa es que Dios y el pecado, así, hermanos, cuando nosotros estamos en pecado y nosotros queremos acercarnos a Dios, hay algo que puede pasar allí, puede causar hasta la muerte. Por eso dice la palabra del Señor que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, gloria al Señor, porque nunca decayó su misericordia. Por eso es que Dios no oye, Dios se esconde, porque hay algo que le hemos provocado al Señor, le hemos provocado a ir al Señor. Gloria al Señor. Podemos ver, regresar otra vez al libro de los Salmos, al Salmo capítulo 13. Regresamos al Salmo capítulo 13. Salmo 13, el que lo tenga ahí, Salmo 13. El Salmo 22, hermanos, perdón. El Salmo 22. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 22? Salmo 22. Salmo 22 dice ahí. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esa palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase lo dijo el Señor estando en la cruz. O sea que en otras palabras, Dios también se apartó de Él cuando Él estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, analizándolo bien, ¿por qué Dios se apartó de Jesús estando en la cruz? ¿Por qué Dios escondió su mirada de Jesús cuando Él estaba en la cruz? Porque en ese momento, cuando Él estaba en la cruz, estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Por eso es que Dios escondió su rostro por un momento. Él decía: este es el pecado de la humanidad. Él escondió su rostro por un momento porque Él no puede tolerar, no puede soportar al pecado. Por eso es que Dios apartó su mirada por un momento del Señor Jesús. Apartó por un momento su mirada del pecado, porque Dios estaba siendo crucificado como si Él hubiese pecado, como si Él hubiese cometido ese error. Por eso Él, cargado de pecado, colgado en la cruz, y el Padre esconde su rostro por un momento. Por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios se aparta de nosotros? ¿Por qué Dios no nos oye? ¿Por qué Dios no escucha nuestro clamor? Porque de alguna manera le hemos provocado a ir a Dios. Por esa razón es que Dios no nos oye. Por eso es que Dios no nos escucha. Porque no sentimos el sabor de la vida. Porque sentimos este mundo cada día que pasa. Es un día aburrido, un día muy asoleado, un día frío, un día no se siente el sabor de la vida que Dios nos regala. Porque hay algo que le hemos provocado a ir a Dios. Cada día, si es miércoles, es miércoles otra vez. Si es martes, martes otra vez. Si es lunes, me toca trabajar lunes otra vez. Si es viernes, me toca pagar la renta. Si es sábado, me toca. Y todo el tiempo una quejadera. No se siente el sabor de la vida. ¿Por qué? Porque no hay sabor. Una vida sin Jesús es una vida sin sabor. Gloria al Señor. Es una vida sin sabor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has apartado de mí? Ahora nosotros respondemos: ¿por qué Dios se aparta? Es por el pecado. Porque Dios lo dijo en Deuteronomios: esconderé mi rostro de ellos y veré cuál será su fin. Esconderé mi rostro de ellos. Ahora usted pregunta, dice el salmista: Dios mío, ¿por qué no me ayudas en el tiempo de la tribulación?
Dios mío, ¿por qué no estás conmigo? No, por el pecado. Por eso es que Dios se aparta de alguna manera, se aparta de las personas por el pecado. Por eso a la hora de clamar, a la hora de orar, no se siente el sabor. No hay sabor, puro a bostezar. ¿Por qué? Porque hay algo que está impidiendo la comunicación con Jesús. Y eso se llama pecado. Por eso es que Dios se apartó. Aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Por eso es que Dios se apartó por un momento, por el pecado que estaba llevando Jesús en la cruz del Calvario. Ahora nosotros decimos, ¿por qué Dios se aparta de las personas? Por el pecado. ¿Por qué Dios está lejos de mí? ¿Por qué Dios está lejos de mi ayuda, de mi salvación? Por el pecado. ¿Por qué Dios se aparta? Por el pecado. ¿Por qué Dios se aleja? Por el pecado de la humanidad. Gloria al Señor.